Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Mateo capítulo 3, versículo 3, dice lo siguiente: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Iglesia, preparemos con nuestra alabanza la venida del Señor. Con ustedes, Marcos Witt. En los collados, el valle y la ciudad, escuché toda senda el mensaje de Jehová. La hora ha llegado, el mensajero alza su voz, proclama en el desierto la palabra del Señor. Preparad el camino, ha venido el Salvador, el Mesías prometido, Isaías lo anunció. Preparad el camino, la palabra se cumplió, la luz en las tinieblas con Jesús resplandeció. Preparad el camino al ungido del Señor, la sombra de la muerte no tendrá más el control. Preparad el camino, sacrificios ya no habrá, su sangre para siempre limpiará nuestra maldad. Enderezad sus sendas, todo valle rellenar, allá en todo monte el Señor caminará. Caminos de justicia mostrará con su perdón, los padres y los hijos volverán su corazón. Preparad el camino, ha venido el Salvador, el Mesías prometido, Isaías lo anunció. Preparad el camino, la palabra se cumplió, la luz en las tinieblas con Jesús resplandeció. Preparad el camino al ungido del Señor, la sombra de la muerte no tendrá más el control. Preparad el camino, sacrificios ya no habrá, su sangre para siempre limpiará nuestra maldad. ¿Cuántos quieren preparar el camino al Mesías? Dígalo conmigo: Señor, regresa pronto. Ven por tu iglesia. ¡Aleluya! Preparad el camino, ha venido el Salvador, el Mesías prometido, Isaías lo anunció. Preparad el camino, la palabra se cumplió, la luz en las tinieblas con Jesús resplandeció. Preparad el camino al ungido del Señor, la sombra de la muerte no tendrá más el control. Preparad el camino, sacrificios ya no habrá, su sangre para siempre limpiará nuestra maldad. Preparad el camino, ha venido el Salvador, el Mesías prometido, Isaías lo anunció. Preparad el camino, la palabra se cumplió, la luz en las tinieblas con Jesús. Bienvenidos al programa Servidores de Dios.
Estaré compartiendo la palabra de Dios en esta ocasión. Será en Romanos capítulo 9, versículos 8 y 9, donde dice la palabra de Dios. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ismael era un hijo según la carne, pero Isaac era el hijo de la promesa, es decir, el que Dios le había prometido a Abraham y Sara que tendrían. Gálatas capítulo 4, versículo 22 y 23 dice: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Y también Gálatas 4:28 dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Queda entendido que el nacimiento de Ismael fue un nacimiento natural, como nos dice en Génesis capítulo 16. No sucedió porque Abraham escuchara a Dios, sino porque escuchó a su esposa y se dejó guiar por ella, e hizo algo en lo cual ni tanto ella, Sara, como Abraham supieron esperar en la promesa de Dios, sino adelantaron. Y todo ello es una enseñanza para nuestras vidas, cuando muchas veces no queremos esperar las promesas de Dios y nos adelantamos a hacer aquello que creemos que es lo más correcto. Y aquí encontramos que, aunque Sara y Abraham intentaron hacer lo que ellos creían que era correcto, no era, sin embargo, la voluntad de Dios, ni mucho menos, ya que ellos hicieron lo que carnalmente pensaban que era. Por tanto, fue el intento carnal de ayudar a Dios a cumplir su promesa. Y como he dicho antes, esto puede suceder también en nuestras vidas, que queremos echarle una ayudita a Dios, como si Dios necesitara de nuestra ayuda. El resultado fue Ismael, el hijo de la carne, no el de la promesa, sino el de la carne. Sin embargo, el nacimiento de Isaac fue un nacimiento sobrenatural, ya que Sara era estéril y mayor de edad, igual también que Abraham. Génesis capítulo 18 versículo 14 dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Por tanto, fue un nacimiento milagroso, ya que Dios lo hizo. Dios cumplió su promesa. De una manera notable, Isaac fue el hijo de la promesa. El punto que Pablo estaba haciendo es este: Abraham tuvo dos hijos, pero solo uno de estos participó de las promesas del pacto y llegó a formar parte del linaje escogido que llegaría a ser una gran nación de la cual vendría el Mesías. Isaac fue incluido, Ismael quedó excluido. Entendamos siempre esto. No es porque yo precisamente que te lo estoy diciendo, simplemente estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Sin embargo, también vemos que Ismael es bendecido por Dios, la descendencia de Ismael. Por tanto, vemos que Romanos 9:10 sigue diciendo: y no solo esto, sino que también como Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. La esposa de Abraham, Isaac y Jacob, ambas eran estériles. No podían concebir, es decir, no podían tener hijos. Su incapacidad de tener hijos era de una manera en la que Dios quería mostrar que Él estaba en control absoluto de todas las promesas del pacto, es decir, de la línea mesiánica, en la cual Dios levantaría un pueblo. Así que, por tanto, no era de voluntad ni de logro humano, sino que eran las capacidades y el poder de Dios. Aquí hay otro ejemplo que aún es más asombroso. Es el caso de los hijos de Abraham. Las madres eran diferentes y los nacimientos fueron también, por tanto, diferentes. En el caso de los hijos de Isaac tenemos a la misma madre y al mismo padre. Por tanto, vemos aquí dice que concibió de uno de Isaac nuestro padre, y uno mismo nacimiento. Era un nacimiento y dos mellizos, dos hijos. Vemos aquí que la cosa cambia. Por ejemplo,
El primogénito, el mayor, fue rechazado, y el que nació segundo fue escogido, como dicen los versículos 12 y 13. Si los hombres escogieran, ellos escogerían al primogénito, es decir, al que nació primero, a Esaú, porque usualmente el hijo primogénito era el hijo preferido, y Esaú fue ciertamente el hijo favorito por su padre, porque fue el primero que nació. Por tanto, la otra manera en que Dios quería mostrar que Él estaba en control de las promesas del pacto era que la verdadera línea mesiánica nunca procedería a través del hijo mayor de los patriarcas, lo cual era una expectativa cultural de aquella época y de aquel tiempo. Como dice Génesis capítulo 25 y versículo 28, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Vemos aquí también, y esto es toda una enseñanza también para los matrimonios, para el esposo o la esposa que tienen ambos hijos y uno tiene un favorito y el otro tiene otro favorito o favorita. Esto no es bueno dentro del seno familiar, ya que suele haber disputa, como estamos viendo aquí en el caso de Esaú y el caso de Jacob. Había disputa porque cada uno, ambos, tanto la esposa como el esposo, ellos querían hacer sobresalir a sus favoritos, a aquellos que por una circunstancia o por otra pues le eran más estables o lo amaban más. Pero vemos que la elección pertenecía a última hora, pertenecía a Dios y no al hombre. Romanos 9:11 sigue diciendo, pues no había aún nacido ni había hecho aún ni bien ni mal, para los propósitos de Dios conforme a elección perteneciese, no por las obras, sino porque el que llama. Y Romanos 9:12 sigue diciendo, se le dijo, el mayor servirá al menor. Veamos lo que dice Génesis 25:23, dice, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tu entraña, en un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando los 2 hijos estaban aún en el vientre, y aún no habían nacido, Dios le habló a Rebeca, y le dijo que el mayor, es decir, el primogénito, Esaú, serviría al menor, a Jacob. Dios escogió al menor y no escogió al mayor. Y con esta elección, Dios, Él hizo al mayor al menor. Esta elección fue hecha antes de que los hijos hubieran nacido, antes de que hubiesen hecho alguna obra o algo, y antes de que hubiesen hecho el bien o el mal. Por tanto, vemos que el propósito de Dios, de acuerdo a su elección, debe permanecer y perdurar sin cambios. ¿Cuál es la base de la elección de Dios? No es por obras. La elección no es por obras, no es por méritos, no es por virtudes que nosotros podamos tener, cualquier hombre o cualquier mujer. Tú no eres llamado porque merezcas ser llamado de parte de Dios. No estás basado en obras. La elección de Dios es porque Él llama. Y Él llama absolutamente a todas las almas. Las llama al arrepentimiento. Las llama a que vivan una vida de santidad. Y vemos que está basada en Dios mismo. Por tanto, la razón de la elección se encuentra el que ne escoge y no en el escogido. Así Isaac tuvo 2 hijos, pero solamente uno de ellos pudo decir realmente soy un verdadero hijo de Abraham, es decir, Isaac. Físicamente ambos eran hijos, pero en la esfera espiritual Dios escogió solamente a uno para recibir las bendiciones y para recibir las promesas. Visto de esta manera, parece ser como que Dios tenga favoritos, y no es así ni mucho menos. Dios es omnisciente, y Dios sabe lo que va a pasar más adelante, no solamente de aquí a unas horas, sino de aquí al día de mañana, al mes que viene, y los años, y los siglos, y los milenios siguientes. Dios es omnisciente, por eso es Dios. Y Dios sabía, por ejemplo, Esaú, qué era lo que iba a hacer. Para él, Esaú, las cosas espirituales eran cosas que no le preocupaban a él, no le tenían en cuenta. Él era un hombre de campo y él amaba más las cosas de campo. Sin embargo, Jacob, aunque era engañador, embaucador, aunque era
un tramposo, porque es así. Pero sin embargo era un hombre que amaba y buscaba las cosas espirituales. Y Dios, como vemos en la vida de Jacob, trataría personalmente con su vida, hasta llegar el momento en el cual ahí nos está hablando que tuvo un encuentro con el ángel de Jehová. Y vemos de ese encuentro que él salió con una señal en su cadera, en su pie, en el cual cojeaba. Y dice también Romanos 9:13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Mas a Esaú aborrecí. Esta es una referencia de Malaquías, capítulo 1, versículos 2 y 3, donde dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué no amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí su monte en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Las palabras de odiar, las palabras de aborrecer, es una expresión hebrea de comparación. Suena muy dura en el idioma español, pero si comparamos en Génesis capítulo 29, versículos 31, 33, también en Deuteronomios capítulo 21, versículo 15, en Mateo capítulo 10, versículos 37 y 38, podríamos decir diferentes pasajes de la Biblia donde se habla, por ejemplo, de esta palabra, aborrecer o odiar. Veremos que los términos antropomorfóbicos, amar y aborrecer, tienen que ver no con las emociones de Dios hacia estos individuos, sino con su compromiso con la línea y la promesa mesiánica. Recordemos, y aquí se podría dar un estudio sobre el amor de Dios, que Dios no anda por emociones, Dios no anda como nosotros, yo te doy si tú me das. No, Dios anda y actúa de una manera diferente a como lo hace el ser humano. Por tanto, Jacob fue el hijo de la promesa basada en la profecía de Génesis 25-23. Sin embargo, Esaú, en Malaquías, como leído, capítulo 1, versículo 2 y 3, es conectado a la nación de Edom, es decir, a la descendencia de Esaú. Y sabemos que la descendencia de Edom fue precisamente una descendencia que aborreció las cosas espirituales. Aborreció, por ejemplo, la adoración a Jehová, al Señor. Aborreció la palabra de Dios. Estuvo en lucha también con sus hermanos. Y vemos ahí, por ejemplo, la ilustración de Pablo sería la siguiente. Si pudiéramos ponerlo en un gráfico, vemos arriba de todo a Abraham. Y vemos por otra parte a Isaac. Y vemos también a Ismael. Sin embargo, dice que escogido por Dios, en Isaac te será llamada descendencia, como dice Romanos 9:7. Sin embargo, si miramos un poco más abajo en Jacob, vemos Israel. Escogido por Dios a Jacob amé, Romanos 9:13, como he leído. Y vemos que sin embargo Esaú es desechado. ¿Por qué? Porque era un hombre que no amaba, no quería las cosas espirituales ni nada de eso. Y también vemos que el verdadero creyente, los creyentes judíos, dice que son escogidos por Dios, un remanente será salvo, como dice Romanos 9:27 y capítulo 11:5. Y solamente la descendencia física vemos como dice Juan 8:37 y Mateo 3:9. Por tanto, los que hoy creen en el Señor Jesucristo son los hijos de Abraham, la simiente de Abraham. Gálatas 3:9 dice, de modo de los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Nótese que Abraham es el padre de los creyentes. Y muchas veces se dice por ahí que Abraham es el padre de la fe. No, el padre de la fe no es Abraham. El autor de la fe, como nos dice Hebreos 12:2, es el Señor Jesús. Es el autor y el consumador de la fe. Pero el padre de los creyentes es Abraham, esto sí. Por tanto, Gálatas 3:9 no es de extrañar que nos diga de modo que de lo de la fe son bendecidos como el creyente Abraham. Y también Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Y Gálatas 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, heredero según la promesa. Romanos 4:11 dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y Romanos 4:12 también dice: y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Abraham es el padre de todos los creyentes, como he dicho anteriormente. De todos los creyentes, no de unos cuantos, ya sean judíos o sean gentiles. Los creyentes gentiles son descendientes espirituales de Abraham, no descendientes por tanto físicos, sino que físicamente son los judíos, son estos creyentes, pero los creyentes espirituales son aquellos que hemos creído por la fe como creyó Abraham. Por tanto, los judíos incrédulos son descendientes físicos, pero no espirituales de Abraham. Los gentiles incrédulos no tienen ninguna relación con Abraham. La pregunta que podemos hacernos nosotros es la siguiente: ¿cuál es tu relación con Abraham? ¿Cuál es? A lo mejor dice: yo no me preocupo de eso. Bueno, eso está diciendo que no tienes fe absolutamente en nada, que no tienes fe en Dios, porque el padre de la fe es aquí Abraham, que fue el primero que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por tanto, vemos que ahí tenemos esa enseñanza. Romanos capítulo 9, versículo 14, sigue diciendo Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pablo anticipa una objeción. ¿Cómo puede Dios escoger a una persona y no escoger a otra persona? Eso no es justo. Esto lleva a una pregunta importante. ¿Qué hay injusticia en Dios? ¿Acaso? En el griego esta pregunta exige una respuesta negativa, y la pregunta negativa es injusticia. Esto significa, la palabra injusticia significa maldad, arbitrariedad, mala acción o mala decisión, parcialidad, atropello. ¿Hay injusticia? ¿Hay incorrección en Dios? Perezca este pensamiento en nuestra mente si es así como está, porque estamos tratando con un Dios que es santo, con un Dios que es justo, con un Dios que es misericordioso. Por tanto, Dios no permita nunca que este pensamiento se aloje en nuestra mente, ya que en Dios no hay ninguna clase de injusticia, ya que Él es justo. Dios es perfectamente justo, correcto y honesto en todo aquello cuanto hace. Hay injusticia en Esaú y en Jacob y en cada uno de nosotros, pero no la hay en Dios absolutamente en ninguna manera. La injusticia está en el hombre, pero no está en Dios. Mira lo que dice Romanos 1, 18 y 19. Porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra la impiedad e injusticia, nótese, e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿Quién es aquí el injusto? Los hombres. Y versículo 29 dice: estando atestados de toda injusticia, nótese, injusticia, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaño y malinificencias. Vemos que aquí es el hombre el que está lleno de todo esto y no Dios. ¿Dónde se encuentra esta misma palabra injusticia? Clarificaremos de una vez por todas que el juez de la tierra hará, y no te quepa la menor duda, aquello que es justo, porque Él es el juez de la tierra. Mira, ha habido muchos jueces en la tierra, ha habido muchos poderosos, ha habido muchos mecenas, ha habido muchos iluminados, ha habido muchos que han querido dominar la tierra, como el Imperio Romano, como muchos imperios, pero todos han perecido, todos han tratado de hacer su justicia, pero un día todas estas personas tendrán de que dar cuenta delante de aquel
que es justo, y solamente es Dios justo. Génesis capítulo 18 versículo 25 dice: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo como al impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal haga el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Vemos aquí la palabra de Dios como está definiendo a Dios, que es el juez de toda la tierra. Si Dios fuera injusto, dejaría de ser Dios. El Dios justo no puede hacer ninguna clase de mal. Si Dios operara en base a las obras de los hombres, o a los méritos humanos, o a la calidad humana, lo que el hombre merece recibir de Dios, o si Dios opera en base a la absoluta justicia, entonces el resultado sería que ninguno de nosotros lograríamos absolutamente nada de parte de Dios, porque no merecemos absolutamente nada. Todos nosotros merecemos la ira de Dios y el juicio de Dios, porque ni somos justos, ni somos misericordiosos, ni somos buenos. Solamente miramos por nosotros mismos. Y yo sé que muchos de nosotros, a lo mejor, tú que me estás escuchando, dices, no, pero yo no actúo así. Bueno, tú dices que no actúas así. Pero yo te digo una cosa, y yo lo he podido ver con mis propios ojos, que te haga falta la comida, por ejemplo, y que tu familia esté pasando necesidad. Tú vas a atropellar, tú vas a hacer lo que haga falta por llevarle a tu familia la comida, aun aunque se la tengas que quitar, quizás, a otro que está necesitado, porque dice primero soy yo. Vemos ahí la justicia, vemos ahí el mirarnos por nosotros mismos. Sin embargo, aquello que Dios dice, que amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Le daremos la comida que nosotros nos vamos a comer? ¿Qué haremos cuando estemos en una situación límite? Quien dice de comida puede decir de trabajo, puede decir de otra cosa. ¿Qué haremos? Es ahí cuando vemos que ese equilibrio que pensamos que somos, tan buenos, tan justos, pues vemos que no es así. El siervo de Dios David dijo, Señor, dame un espíritu noble que me sustente. Él pensaba que tenía un espíritu justo, bueno, santo. Él se pensaba que así lo era. Pero vemos que hay momentos de debilidad en el hombre. Cuando se le presenta la ocasión y viene la tentación, como le vino a él, también nos va a llegar a nosotros. Por tanto, hemos de estar alerta y dejar que sea Dios el que obre en nosotros. Por tanto, vemos que todos merecemos, sin excepción alguna, el infierno de Dios. Si Dios enviara a cada uno de nosotros al lago de fuego para siempre, sería perfectamente justo y perfectamente correcto. Porque esto es lo que cada uno de nosotros merecemos, y nada más. Si no, fíjate lo que dice Romanos 6, capítulo 23, la primera parte, donde dice, porque la paga del pecado es muerte. Ahí está. Sabemos que la segunda parte dice que la dádiva de Dios es vida, pero la primera parte dice que porque la paga del pecado es muerte. Y Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, que el hombre detiene la palabra de Dios, la esconde la palabra de Dios y pone aquello que piensa que es mejor para el hombre. Mira, ningún hombre sabe lo que es mejor para mí. Ningún hombre, ninguna mujer, solamente Dios, porque Él es mi creador. Y no solamente eso, sino que Él habita en mí. Y Él sabe lo que yo necesito en cada momento. Esto en cuanto al cristiano, pero también en cuanto al inconverso, aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. También Dios sabe lo que tienen necesidad. Y lo primero que tiene necesidad el hombre natural, el inconverso, es la salvación en Cristo Jesús. Y es esto lo que no se le debe de esconder. Es esto lo que no se le debe de retener. La verdad del Evangelio hay que proclamarlo día tras día a toda persona. Es por eso que observará que siempre en estos programas que hago, pues al final siempre hago una invitación. Hago una invitación para que cada oyente tenga esa oportunidad de restablecer la comunión con Dios, aquellos que son cristianos, y también para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, que vengan al conocimiento y que acepten a Cristo como Señor y Salvador. Por tanto, hallamos aquí que
Lo asombroso no es que Dios salve a unos pocos, sino que Dios sea misericordioso con alguien. Esto es lo asombroso. Lo asombroso no es que muchos sean juzgados, sino que alguien sea justificado. Esto es lo asombroso. Lo asombroso no es que Dios aborreciera a Esaú, sino que Dios amara a Jacob. Los que meditan sobre los misterios de la elección de Dios, y de ahí nace alguna doctrina que otra, que somos salvos y siempre salvos, etcétera, porque Dios ha escogido, etcétera, etcétera. No es así como la palabra de Dios nos lo está mostrando, sino que es muy distinto, porque Dios sabe de antemano cómo vamos a reaccionar, ante su palabra, qué es lo que vamos a hacer. Dios sabe si vamos a ser salvos o no vamos a ser salvos, pero Dios nos da la oportunidad a todas las personas, nos hace el llamado para que podamos venir a la luz del Evangelio. Por tanto, como he dicho, los que meditan sobre los misterios de la elección de Dios nunca deberían de dejar de maravillarse y de estar agradecidos de que Dios, en su infinita gracia y misericordia, haya escogido a algunos, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, pero os he escogido no como vosotros pensáis o algunos dicen, sino mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 3 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracia a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Te repito lo que he dicho antes, y lo repito porque Dios nos ha escogido mediante la santificación, es decir, para que vivamos una vida apartada del pecado y para que seamos en esta tierra luz y sal. Romanos capítulo 9 versículo 15 sigue diciendo la palabra de Dios. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Tendré misericordia, dice. Aquí aprendemos que la maravillosa misericordia y compasión de Dios, Él, Dios soberano, derrama su misericordia sobre muchas personas. Y podemos, sin embargo, hacernos algunas preguntas tales como: pero, ¿por qué Dios no tiene misericordia absolutamente de todos? Porque, como dicen algunas personas, si Dios es amor, ¿por qué unos son condenados y por qué otros son salvos? En otras palabras, ¿por qué unos irán al infierno y por qué otros irán al cielo? Si Dios es amor. Pero, sin embargo, muchas veces las personas se olvidan, y cuando hacen estas reflexiones, de que Dios es amor, pero Dios también es justicia. Acompañado con su amor va su justicia, de acuerdo que está su misericordia. Pues aquí la tienes, su misericordia delante de ti, extendiendo el evangelio de salvación para darte la oportunidad para que puedas ser salvo. Ahí tienes su misericordia. Así que puede haber que haya veces que nos hacemos esta pregunta: ¿por qué Dios tiene misericordia de alguien? Está claro que ninguno de nosotros merece la misericordia de Dios, porque tanto en un tiempo como en otro, anteriormente, antes de venir a Cristo, hemos sido aborrecedores de Dios. Hemos luchado en contra de Dios. Hemos estado aborreciendo todo aquello que venía de parte de Dios. Claro, que nosotros nos veamos buenos, pero delante de Dios no lo éramos ni mucho menos. Por tanto, no merecemos ni siquiera una gota de misericordia de Dios. No la merecemos. Si Dios no tuviera misericordia de nadie y derramara su juicio sobre cada persona, Él sería absolutamente justo, porque esto es exactamente lo que cada persona, cada uno de nosotros merecemos. Lo asombroso es que Dios tenga misericordia de alguien. Lo asombroso es que alguien llegue a ser salvo, porque todo es por pura misericordia y por pura gracia. Pablo está aquí citando Éxodo capítulo 33 versículo 19, y es importante entender el contexto del pasaje en Éxodo capítulo 32.
Los hijos de Israel se habían apartado rápidamente y perversamente del camino de Dios que le había ordenado en el versículo 8 de Éxodo capítulo 32. Nótese que ellos estaban en Egipto, y en Egipto que estaban de vacaciones allí, estaban siendo bien vistos, bien recibidos por los egipcios. No, eran esclavos de los egipcios, y Dios los libertó de allí de la esclavitud. Ahora bien, ¿estaban ellos agradecidos porque la había libertado Dios? En cierta manera, cuando salieron con oro, con riqueza, sí, claro, estaban agradecidos. Y Dios, ¿qué es lo que hace? Rápidamente los lleva al monte Sinaí. Le da allí su palabra, le da allí los mandamientos para que sepan y entiendan qué es lo que es pecado y lo que no es pecado, qué es lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Pero ellos, ¿qué es lo que hacen aquí? Rápidamente se olvidan de que Dios los había libertado para que fuesen un pueblo santo delante de las demás naciones. ¿Y qué es lo que se hacen ellos? Un becerro de oro. Y empiezan a adorar y a hacer idolatría. No cabe en mi mente, de verdad que no cabe, cuando escucho muchas veces y se dice el teólogo tal, el decano de los teólogos, y vemos que es una persona que es muy entendida en la palabra de Dios. Pero sin embargo, esa persona que es teóloga, que ha estudiado la palabra de Dios, está adorando ídolos e inclinándose ante ellos, hechos de mano de hombres. ¿Cómo puede ser esto? Si ese hombre tiene el conocimiento, la sabiduría de haber leído la palabra de Dios y sabe que no debe de hacerlo, ¿por qué lo hace? Ellos no tenían el conocimiento, pero habían visto los milagros de Dios. Sin embargo, se olvidaron. Estos teólogos decanos y estos teólogos que le ponen mucho don y excelencia, etcétera, todo lo que tú quieras, pero sin embargo son idólatras. Y la palabra de Dios nos dice que ningún idólatra va a heredar el reino de Dios. Es decir, no va a entrar a los cielos, absolutamente ninguno. Por tanto, vemos aquí que el pueblo era culpable y todos ellos merecían ser juzgados y todos ellos merecían ser destruidos. Éxodo 33 días así lo dice. Pero Dios podría, con toda su justicia, haberlos destruido absolutamente a todos. Pero es asombroso que solamente murieron, como dice Éxodo 32 y versículo 28, 3.000 nada más, de todo el pueblo. Si comparamos la preocupación de Moisés por su pueblo, como dice en Éxodo 32 y 32, le está diciendo aquí Moisés a Dios que perdone ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro. ¿Qué haces? Nótese aquí la preocupación. La preocupación que tenía aquí Moisés por su pueblo. La manera de interceder para que ese pueblo de Dios fuese salvo. ¿Cómo intercede? Fíjate lo que dice, y si no, ráeme ahora de tu libro que ha escrito. Vemos que esta misma preocupación es la preocupación de Pablo por los judíos, que deseaba ser anatema, es decir, que deseaba ser maldito, como dice Romanos 9:1-3. Por tanto, nunca dejaremos de maravillarnos por la gran misericordia de nuestro Dios. Y vemos también esa preocupación de aquel que traspasó los cielos, se hizo hombre, habitó entre los hombres y se hizo maldito también por causa nuestra en la cruz del Calvario, porque escrito está, maldito será el que muera en un madero, en una cruz. Y él lo hizo por amor. Vemos aquí, por tanto, el amor que tenía Moisés sobre su pueblo para que fuese salvo. Vemos el amor también de Pablo sobre sus compatriotas judíos para que fuesen salvos. Y vemos sobre todo el amor de nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz para que nosotros fuésemos salvos. Éxodo capítulo 34, 5-7 dice: Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Nótese, de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos,
hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Vemos aquí la gran misericordia de Dios, que no tendrá por inocente a aquel que hace pecado. Pero vemos que su mano, lo mismo que se extendió ahí en el desierto, se sigue extendiendo en el día de hoy sobre toda persona, porque es grande en misericordia y lento para la ira. Romanos 9:16 sigue diciendo: así que no depende de que quiera, ni de que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La palabra de Pablo aún se dirige a los judíos principalmente, suponiendo que tenía derecho a la salvación, que Dios se le debía a ellos, la nación como todo, y los fariseos como ejemplo claro de ellos, se revolcaban en una arrogante autojustificación que Pablo golpeó en las consideraciones que llevaron adelante aquí en este versículo. No merece la salvación el hombre. La última instancia es la emanación de la gracia amorosa de Dios y de su misericordia que hace posible la salvación para cualquier persona. Esta es la conclusión que Pablo sacó de la cita de Éxodo y es la única conclusión. Cuando Dios da, no se debe a su voluntad o a la voluntad humana. El que quiere o una obra humana. El que corre lo establece la obligación y la obligación a dar a fin de no ser injusto a negarse. En sí mismo, que la iniciativa y la eficacia son el que llama. Es de él del que regala la salvación. Recuerda, nadie merece la misericordia de Dios. Nosotros merecemos la ira de Dios. Eso es lo que merecemos. Efesios capítulo 2, versículo 3 al 5 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y lo pone aquí en paréntesis: por gracia soy salvo. Pero Dios, que es rico en misericordia. Voy concluyendo ya con esto. A todos hombres nos gusta hablar, y de hecho así lo hacemos todos, de justicia, de bondad y de misericordia. Muchas veces hasta cuando nos juntamos, tanto los creyentes como la gente del mundo, nos ponemos a arreglar el mundo con nuestra justicia, con nuestra misericordia, con nuestra bondad, con nuestra manera de haber vivido la vida. Nos ponemos a hacer conceptos y hablar de política, hablar de los demás, que si este ha hecho aquello, que si aquella hizo lo otro, que no es justo, que no es bueno, etcétera, etcétera. Sin embargo, no nos damos cuenta que nosotros mismos no somos justos ni aun uno, que no somos misericordiosos ni tampoco mucho menos bondadosos. Por tanto, hacemos muchas veces esta clase de valoraciones sobre los demás sin tener en cuenta todos los datos, porque somos hombres finitos y no tenemos tanto conocimiento. De hecho, el conocimiento que muchas veces tenemos es un conocimiento escaso de lo que escuchamos de otros, pero muchas veces no de lo que hayamos vivido. Por tanto, te voy dejando aquí como somos muchas veces, lo pequeñito, lo reducido que somos, y sin embargo lo que queremos aparentar en justicia, en bondad, en misericordia, cuando no tenemos conocimiento de nada, cuando nos parece a lo mejor. Por tanto, vemos que hasta se atreven muchas veces, llegando ya a juzgar, llegando ya a ser misericordiosos y bondadosos. Vemos, por ejemplo, que hay muchos hombres, y entre ellos cristianos, que muchas veces su manera de hablar, de actuar, hasta incluso parece que sean más amorosos y más misericordiosos que Dios. Y de hecho así actúan. Cuando hay personas que están haciendo cosas tremendas, cosas que son pecaminosas y sin embargo lo pasan por lo harto. Se están pasando por lo harto cosas en la iglesia del Señor que Dios la aborrece. Y sin embargo están ahí tapadas, están ahí como si tal cosa, que es que somos nosotros más buenos que Dios. ¿Somos más misericordiosos, más bondadosos, más justos? Claro que no lo somos. Tenemos que ser como nos dice la palabra de Dios que somos. Hombres pecadores que necesitamos la dirección del Espíritu Santo y que tenemos que juzgar y hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Pero no solamente juzgar a los demás conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios así lo dice, que cuando viene un profeta o viene alguien
y te da una profecía o dice algo, dice la Iglesia juzgue, tenemos que juzgar, pero conforme a la palabra de Dios. Pero antes de juzgar a los demás, tenemos que juzgarnos a nosotros mismos conforme a la palabra de Dios para que no erremos, para que no caigamos en ello. Por tanto, vemos aquí que se actúa muchas veces así, de tratar de juzgar y de hacer. Pero aún actuando así, Dios sabe que muchas veces el hombre actúa y cuando lo hace, sobre todo el hombre que lo hace por ignorancia. Lo malo es el que lo hace sabiéndolo. Esto ya lo malo, como he dicho antes, de aquellos que quieren aparentar ser más buenos que Dios, más misericordiosos y acogen absolutamente todo lo que venga sin, por ejemplo, haberse arrepentido primeramente a Dios, lo ponen a hacer a las personas cosas que no deben de hacer, cosas que están reservadas para los santos, por ejemplo. Por tanto, vemos que por ignorancia el hombre puede hacer todas estas cosas, como lo vemos en la gente del mundo que se reúnen, varios amigos, como he dicho antes, y se ponen a arreglar el mundo en cuanto a la política, en cuanto al barrio, en cuanto a la ciudad en la cual viven, a decir que es mejor, que es peor, etcétera, etcétera. Esto es lo que hace, y muchas veces por ignorancia. Sin embargo, Romanos capítulo 10, versículo 12 dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. El Señor sabe que muchas veces se hace por ignorancia todo esto, pero dice que Él es rico para con todos aquellos que le invocan. Es decir, para todos aquellos que se reconocen que necesitan de un Salvador, y esto es, que necesitan a Cristo Jesús. Y cuando una persona reconoce que necesita de un Salvador, es porque reconoce que delante de Dios es un pecador, una pecadora. Mi amigo, mi amiga, si este es tu caso, que tú te reconoces que tú eres un pecador, una pecadora, y tú te quieres poner a cuentas con Dios, que Él es justo, pues la palabra de Dios dice que Romanos capítulo 5 versículo 1, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Por tanto, es por medio de Jesucristo que es el vicario de Dios. No hay otro vicario en la tierra ni en el cielo, solamente Jesucristo. Es el puente que nos une al Padre. Si tú quieres ponerte a cuenta con Dios, solamente tienes que orar y pedirle a Cristo que perdone tus pecados, que venga a tu corazón y tú le aceptes como Señor y Salvador. Si es así, yo te invito ahí a donde tú estás, que tú puedas orar en esta hora conmigo y decirle: Señor Jesucristo, te pido perdón por mis delitos, por mis pecados. Me reconozco que soy un pecador, una pecadora, y que necesito tu perdón, necesito y recibo la gracia de Dios en mi vida. Te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Y a toda la audiencia que me está escuchando, nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Aquí sigues junto a mí, caminando con el mundo y mi corazón contigo. Perdona mis ofensas, restáurame, Señor. Ten misericordia, no me dejes. Ten misericordia de mí. Ten misericordia, no me dejes. Ten misericordia
mis ofensas, restáurame, Señor. Ten misericordia, no me dejes. Ten misericordia de mí. Ten misericordia, no me dejes. Ten misericordia de mí. Tu misericordia es lo que más anhelo, que tu río de bondades siempre esté fluyendo en mí. Hoy me inclino en tu presencia y me rindo a tu grandeza, que tu gracia siempre brille como faro en alta mar.